Seguimos en el living y tenemos el gusto enorme de recibir a Jaime Clara, que hoy viene en su faceta de escritor, porque él es periodista, comunicador, caricaturista, o sea, es un hombre multifacético. Atrevido. Bueno, hay que tener un poco de atrevimiento en la vida para conseguir alguna cosa, ¿no? Y también, antes de meternos, que nos vamos a meter obviamente de lleno en este libro, que es una maravilla, que yo le contaba antes de estar al aire, que me lo comí el fin de semana, porque de verdad que te dan ganas de seguir leyendo con una forma de escribir muy ágil. A mí me encanta leer este tipo de libros cuando las palabras como que se despegan de la página y uno en la cabeza se imagina cada uno de sus personajes. Pero también vamos a aprovechar que te tenemos acá y vamos a hacer como un recorrido de tu vida y de tu historia. ¿Te parece? Sí, sí. Arrancaste en San José, bueno, tu vida, vos sos de San José, y tu amor por la radio nació desde muy chiquito en la radio local, ¿verdad? Sí, en CW41 Broadcasting San José, como se llamaba entonces. Hoy le dicen solo la 41, pero bueno, en aquella época era CW41. Y sí, ya lo he contado varias veces, que un febrero, yo tenía 8 años y yo escuchaba, no me dejaban salir en la hora de la siesta, y entonces... Como mucho pueblo del interior. Yo escuchaba la radio y llamaba al programa que había en la tarde, que se llamaba Largo Musical de la Tarde, a contestar preguntas. Perdía siempre hasta que un día gané. Bien. Y al otro día fui a buscar el premio, me cruzo el pueblo porque yo vivía en un edificio de apartamentos a la entrada de San José, frente a la Plaza 4 de Octubre, y voy a la radio que quedaba en la otra punta, cerca de la estación. Me dan el vale del premio y era la radio de San José en aquella época era un viejo molino, eran 2 salones muy grandes y en el fondo estaban los estudios. Y había frente a los estudios unos banquitos y yo me quedé sentado ahí mirando, que se veía toda la consola donde los conductores, 2 maestros muy conocidos y queridos en San José, Tomás Puerto y Marisa Delgado, hacían el programa. Y cuando me ven que yo estaba solo, como un desgraciado, sentado ahí, me llaman para ver si yo los ayudaba a atender el teléfono. Y ahí dijiste, esta es la mía. Y acá entré. Entré ahí y hasta que no me echaron 10 años después, seguí en la radio haciendo muchas cosas. Y te dormías con una radio abajo de la almohada. Sí, eso también me pareció como muy curioso. Hasta hoy. Claro, ¿no? pero eso, ¿cómo fue? ¿Tu papá en un momento dijo...? Sí, una radio, que me acuerdo, una radio Philips roja, que tenía le decían la alpargata porque tenía una forma muy, muy fea. La radio bajo la almohada y sé que cuando dormía me la sacaba, gastaba pilas a lo bobo, lo cuento, en algún lugar se dice eso, y bueno, y finalmente adquirí ese hábito de escuchar palabras para dormirme, cosa que hasta hoy sigo igual. Ahora la radio reloj te permite que se apague automáticamente, ¿no? Ahora vas con los podcasts también, ¿no? También, sí, claro. Porque sí. todo ha cambiado y ha evolucionado un poco. Pero sí, las ganas de escuchar radio vienen de la niñez. Bien. Ya obviamente que tenías bien clara la vocación cuando terminaste el liceo y dijiste, bueno, yo quiero hacer periodismo, quiero hacer comunicación. Ya lo sabía. Desde ese día prácticamente. Lo supiste siempre. Sí. Te echan de la radio a los 15 años por pasar música aberrante y tendenciosa. Aberrante y tendenciosa. ¿Cómo fue eso? Y no, era la época de la dictadura. Sí, obviamente. Con un querido amigo, Wilson Ramírez, hacíamos un programa los domingos de noche. Yo estaba en Montevideo y viajaba todos los fines de semana. Trabajaba en la radio como operador locutor y los domingos de noche hacíamos el programa Panorama. Y te imaginas que con 15 años yo mucha cuestión política no tenía en esa época. Es más, compraba los discos en la liquidación del Palacio de la Música y me los llevaba. O sea, no, era cero política. Pero bueno, San José vivía un momento muy especial en aquella época también, como todo el país. Pero San José tenía algunas particularidades, con un jefe de policía muy particular también. Y bueno, se me dio ese argumento por parte del director de la radio, que justo también es decirlo, fue muy generoso al abrirme la puerta siempre de la radio. Y entonces me dicen que el programa no sigue más y ya no tenía ningún sentido seguir en la radio si yo no tenía mi propio programa. Claro. Ya a esa altura del partido, después de haber estado todos esos años en la radio y ya viviendo en Montevideo, entonces ya no viajamos más a San José y justito ahí en esa época, estoy hablando del año 81, 82, surge la posibilidad de hacer el mismo programa en Radio Centenario de Montevideo y finalmente, gracias a los buenos oficios de unos maragatos que hacían el fútbol en el Centenario y hacían el programa de la mañana con Gerardo Sotelo, entre semana, y
Y bueno, y ahí hago Panorama durante dos años más, hasta el 83 aproximadamente. En el 83 que entras en Sarandí, que es tu casa, ¿no? Ahí hago una primera experiencia de 3 meses con María del Carmen Núñez en un verano, veraneando en Sarandí. Después no hago más radio, trabajo en radio, pero a través de una federación de cooperativas agrarias, haciendo audiciones de radios agropecuarias. Y después vuelvo a Sarandí en el 96. Estoy 2 años como productor de En Vivo y en Directo. Y dejo Sarandí y me voy a Canal 4. Trabajo 4 años. Y después en el 2001 vuelvo a Sarandí nuevamente, a comienzo de año. Y a fin de ese año, 2001... empiezo con Sábado Sarandí, que bueno, en diciembre del año pasado cumplió 20 años. ¿A qué hora te levantás para Sábado Sarandí? Los sábados me levanto a las 2:22. Entre semana a las 13:57. Ya, bueno, tu cuerpo, uno dice esa hora y dice es imposible, soy pero el tipo ya... más feliz del mundo. Perfectamente, no tengo sí. ningún problema en levantarme, lo hago desde siempre, me gusta, disfruto, rindo, no tengo ningún problema. Bueno, paralelamente a tu trabajo en radio, por un lado terminás la carrera, que fuiste como de las primeras generaciones. Soy la tercera generación. Ah, la tercera, porque dije, en aquel momento ni siquiera era comunicación, ¿no? No, era comunicación. Lo que no era cuando yo entré a estudiar era Universidad Católica, era Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. Yo integro la tercera generación. La carrera nace en el 80, yo entro en el 83. En el 85 es que cuando cambia, el 5 de marzo del 85 pasa a ser Universidad Católica. Me acuerdo de la fecha porque el 5 de marzo es mi cumpleaños, no por otro motivo. Y termino los estudios en el 87, me recibo en el 91 y soy el primer egresado de mi generación. Qué impresionante. Y bueno, y paralelamente también fuiste trabajando en otros medios. Recién mencionabas el tema de la televisión, sí, que es un medio en el que también entras y salís, más allá de que creo que tu base está en la radio. Mi medio es la radio. Tu medio es la radio. Pero ¿qué pasa con la tele? Porque has tenido también experiencias televisivas. Sí. ¿Cómo te llevas con ese medio? No, nos respetamos, creo que nos respetamos. Soy un hombre de radio y mi perfil periodístico está vinculado a lo que yo hago en Sábado Sarandí. Después siento que con todos estos años y las ganas de trabajar en radio, etcétera, creo que he logrado la capacidad de adaptarme a diferentes formatos. Entonces, perfectamente, yo qué sé, hoy tuve que cubrir a unos compañeros por distintos motivos haciendo el informativo Sarandí, cosa que no hago nunca. Durante enero hago la suplencia de Las Cosas en su Sitio, que es un estilo de programa que no tiene nada que ver con el periodismo que yo hago. Entonces creo que he tenido esa capacidad. Y en tele también creo que sin perder mi impronta, mi estilo, mi forma de comunicar, creo que me he ido adaptando a los distintos formatos. Entonces durante muchos años hice junto a Malena Rodríguez Por Amor al Arte, en Nuevo Siglo, después la suplencia de Victoria en Esta Boca es Mía, o sea... Estuviste en Desayunos muchos años también. Estuve también en Desayunos, es decir, creo que me he ido adaptando a ese tipo de propuestas. Hice producción en el 4, hice la coordinación del informativo de la mañana. O sea, siempre tratando de aportar desde la comunicación, desde el periodismo, pero sin perder esa esencia que creo que es importante. No, y además me imagino que también adaptándote a los tiempos, porque los tiempos de la radio son mucho más generosos que los tiempos de televisión, ¿no? Sí, pero también hoy los tiempos de la radio han ido cambiando. Cuando yo empecé, y quizás los que tengan algún año más, vos sos una chiquilina, por ejemplo, las entrevistas radiales de las 9 de la mañana, de los programas de la mañana, que eran el momento estrella de los programas periodísticos, eran entrevistas de 1 hora. Hoy, salvo excepciones, no se concibe hoy una entrevista de 1 hora. ¿No? Por 1000 motivos. Entonces, la forma de comunicar a través de la radio también ha ido cambiando. Pero también hay distintas propuestas a las cuales hay que adaptarse. Yo creo que Sábado Sarandí no podría hacerlo los miércoles. Primero porque sería un problema con el nombre. Y segundo porque quizás ese tipo de notas con ese tono no serían para un día entre semana. Creo que el sábado tiene un tono y un tempo de ese sábado a la mañana, donde ya la gente está con otra predisposición para escuchar otras cosas. Claro. Vos a la mañana, entre semana, escuchás, tenés otro ritmo, estás trabajando, la radio te acompaña de otra manera y estás vos como oyente con otra velocidad, con la cabeza en otras cosas. La compañía tiene que ser otra y requerís otro tipo de información. El sábado sacamos el pie del acelerador y nos
tomamos el tiempo para hablar de cultura, hablar de libros, y entonces creo que yo creo que el gran mérito es haber logrado generar ese nicho. Hoy estoy muy contento que en 20 años, a partir de determinado momento, distintas radios han empezado a tener este tipo de propuestas. No digo que haya sido por Sábado Sarandí, pero como que de alguna manera la mañana del sábado hoy admite este tipo de programas de cultura pura y dura. Y así hay otras propuestas, cosa que me parece genial. Genial, ¿no? Y además se genera también una comunidad, que eso Exacto. es muy de la radio. Yo que tuve también experiencia de hacer radio hace poco. Sí. Eso bueno, vos lo sentías claro, en el programa que ustedes hicieron. Que los conocés, ¿viste? Porque ya sabes quién es, dónde vive, más o menos conoces un poco su vida, conoces qué tipo de aportes te puede hacer en el programa. O sea, de verdad que hay una cosa como hasta de familiar, de complicidad, ¿no? con los oyentes. Es así, tal cual. Es muy lindo. Y Sarandí históricamente generó eso. Y creo que en ese sentido, modestamente, yo trato de honrar esa tradición Sarandí. Bien. Que fuera con la que me crié, además. Y bueno, paralelamente a todo esto, o sea, a la radio, a la tele, está el escritor. El escritor que de repente en un momento escribe para su oficio como periodista, pero que empieza a transitar por otros lados. Sí, yo en realidad empecé a escribir relatos a raíz de una experiencia personal muy fuerte que había tenido, que está publicada en el primer libro de cuentos, La terrible presión de la nada, y lo escribí y me sentí muy bien escribiéndolo. Y después vino otro cuento, bueno, pero así durante 20 años. No se lo mostré a nadie, salvo a un par de amigos escritores, para ver qué pasaba, porque yo en realidad me costaba, pero me sentía cómodo escribiendo. Fueron muy generosos ambos, Luis Fernando Iglesias y Claudia Mengual, y seguí trabajando en ellos. Se los presenté a Planeta, a Claudia Garín, la editora. Estuvieron como 3 o 4 años, ni yo preguntaba, ni ella me decía, hasta que un día me dijo, vamos a publicarlos. Para mi sorpresa, fue en el 2015, los trabajé más, y bueno, fueron cuentos de 20 años. Y claro, después, por suerte, la gente, los lectores, ya le dieron una segunda edición a ese libro, y hubo ahí una complicidad con los lectores que encontraron otra faceta que yo entiendo que es más o menos lo mismo de terminar contando historias. En el fondo estamos contando historias. Y después vino el segundo, que fue Medias Verdades, y ahora que también forma parte de contar esas historias donde, bueno, a veces se ficciona mucho, se miente mucho, como decía Berardo Castillo, un escritor argentino del oficio de mentir, hablaba del escritor, o si no, como periodista busco en la realidad. Yo he repetido en estos días, en las presentaciones de los libros en San José y acá, que a veces entro en conflicto, y por eso la figura del editor fue muy importante, porque entro en conflicto entre el periodista que quiere informar y dar datos y contar con detalle de cosas, y el escritor que puede dar el lujo de inventar cosas. Totalmente. Y entonces, claro, después que lo lees al tiempo, o el editor, entras a sacar cosas. No tiene sentido que seas tan detallista. ¿Para qué? Claro. Claro, o sea, no importa si la edad de fulano o de mengano, ¿no? Y bueno, y ahí salió esto. Este libro nace además en pandemia. Sí. ¿Cómo lo viviste vos? Primero el tema de la pandemia, que obviamente nos impactó a todos quienes vivimos en este planeta de una forma u otra. Y cómo también a través de la escritura lograste hacer de repente un tiempo productivo, ¿no? Yo fui de los pocos que no dejó jamás de ir a la radio. Yo siempre seguí trabajando. Pero de todos modos, claro, una cantidad de actividad social se cortó, ¿no? Entonces, durante muchos momentos le dije, bueno, teníamos el plan de sacar el libro, y entonces fue muy productivo ese ocio impuesto por la pandemia. Y entonces ahí, bueno, entrar a diseñar un montón de historias que en realidad en ningún momento persiguieron ningún objetivo. ¿No tenías un pedido de la editorial? No, sí? tenía Había un planteo. una idea de vamos a ver si podemos sacarlo a fin de año. Bien. O en el segundo semestre. No era una espada de Damocles, pero si podemos, y bueno, cumplimos, por suerte cumplimos. Pero lo interesante es que viéndolo ahora un poco a la distancia, me doy cuenta que
que en realidad no hubo ningún plan de decir, bueno, cuentos que tengan que ver con la radio, cuentos que tengan que ver con San José o que tengan que ver conmigo. No, si pinta contar un relato medio negro, medio macabro, medio policial, donde hace algo de sangre que esté, si se tiene que mencionar la pandemia que esté, si se tiene que mencionar a San José que esté, o sea, no. Me di cuenta cuando terminé el libro y además ese iba a tener ese título en realidad, que lo único en común que hubo en prácticamente todos los cuentos fue la música. En todos los cuentos hay música, o porque viene de la radio, o porque viene de alguien escucha algo, o porque alguien canta, siempre hay música. Y creí que el título iba a ir por ahí, pero al final los editores creyeron que era mejor por ese lado y me pareció muy bueno. Y bueno, fue eso, pero todo lo que salió en forma espontánea. Claro, le preguntaba un poco antes de estar al aire si había cosas autobiográficas, porque obviamente me imagino que no 100% literalmente, pero rescatás cosas que tuvieron que ver con tu infancia. Por ejemplo, mencionabas eso de las siestas, claro. que vivías probablemente en tu niñez, sí. tu predilección por alguna revista en contraposición con otra, bueno, o ese tipo de cosas que uno va rescatando, ¿no? Y que después los junta y los arma de un lugar distinto. Capaz. En realidad, yo no me acuerdo qué escritor era que decía que uno siempre termina escribiendo sobre uno mismo, ¿no? También creo que era Miguel Unamuno, el español, que decía, hablo de mí porque es el que tengo más a mano. Creo que uno va juntando, pone en una coctelera una cantidad de experiencias propias. Hay un cuento que continúa unos personajes, el del periodista, que continúa unos personajes creados en el libro anterior, donde yo me permito reflexionar sobre el periodismo también. Se habla de un programa de radio y entonces también se reflexiona sobre hacer radio de noche, por ejemplo, que es el título del que da nombre al libro. Es decir, sí, recurro a cosas que están más a mano, pero no pierdo de vista, porque además creo que eso yo lo siento cuando hablo con creadores, cuando te hablan que escriben o hacen algo muy por ellos, ¿no? Diciendo, bueno, no, en realidad yo lo hago por una terapia personal. Claro, mi catarsis. O sea, que puede ser bueno porque puede ser un ejemplo para un lector, pero cuando vos haces algo mirándote tanto el ombligo, tanto, siento que expulsás al espectador o al lector o al televidente. Entonces, de alguna manera integrarlo, que lo que estés contando le sirva al lector para algo, o para reírse, o para emocionarse, o para reflexionar sobre algo, o que por lo menos las 5 páginas que tiene el cuento te hagan olvidarte de lo que está pasando en la esquina, ¿viste? La idea obviamente no es spoilear demasiado, o sea, no contar del todo, pero sí mencionar que hay 2 cuentos que tienen que ver con personajes muy queridos por todos los uruguayos. El primero, que es una experiencia que te contaron Pinocho y Pitufo Lombardo, y otra del Barón del Tango. Sí, ahí hasta donde puedo contar es que lo de Pinocho y de Pitufo lo contaron en la radio. Sí, con Murga Madre. Con Murga Madre, eso fueron a Brasil a un festival de teatro y resulta que por convenio tenían que hacer una función gratuita en una favela y allí pasa algo con el público que fue ese día y entonces yo hablo con ellos, me dan una cantidad de detalles y yo armo una historia en función de esa función especial que fue esa función de Murga Madre en San Pablo. Es verdad todo lo que pasó, todo lo que se cuenta es verdad, simplemente que yo le di forma. Y lo de Julio Sosa, me entero de un dato sobre la vida de Julio Sosa, vinculado a una historia de amor que vinculaba a Julio Sosa con una chica en Montevideo, Julio Sosa estando casado en Buenos Aires y sus permanentes visitas a Montevideo a actuar o a visitar familia en Las Piedras o lo que fuera. Logré conocer a esta mujer. O sea, eso es verídico. Sí. Bien. Sí. Y bueno, y entonces hablé con ella y bueno, armé la historia ajustándome a gran parte del relato que ella me dio. Y es una historia de amor que vincula a Julio Sosa. O sea que eso es así, además lo he dicho. Hay muchos datos que son ciertos, hay una dirección, hay nombres, hay cosas que son muy ciertas y otras que, bueno, que son las herramientas que
que el autor elige para tratar de que todo eso encaje. ¿Te gusta releerte después de que esté editado? Es raro, es muy raro. Sobre todo, me pasa mucho con el dibujo. Yo lo aprendí en el taller de Guillermo Fernández, que él siempre nos aconsejaba que cuando dibujáramos, dejáramos 3 o 4 días el dibujo lejos, que no lo miráramos y que volviéramos a ver qué nos parecía. Y es un ejercicio muy interesante ese. Con respecto a los textos, me pasa otra cosa, con más distancia todavía, que es, los siento muy ajenos. No es tanto que me guste o no me guste, es que ya no los siento propios. Entonces, es una sensación rara, ¿no? Yo tengo mucha memoria en las circunstancias en que pude haber dibujado algo o lo que fuera, pero con los textos los siento ajenos y eso creo que puede ser bueno, salvo que sea muy protagonista de la historia. Yo me acuerdo cuando Pinocho me contó la anécdota, o me acuerdo cuando estuve con Teresita grabándole. Son momentos muy fuertes. Entonces, al leerlo decís, bueno, fui fiel al relato. Entonces va más allá del gusto o no gusto, es decir, bueno, por lo menos que la historia quede bien contada y sea creíble. Ya que lo mencionás, ya nos vamos a meter un poquito ahí en el mundo del caricaturista, que también está muy instalado, y también te quiero preguntar por Delicatessen, 2 cosas que de repente no son tan populares o la gente no conoce tanto. La caricatura creo que sí, pero este blog que habla también de gastronomía no tanto, no es tan popular, ¿no? Las caricaturas, me autoimpuse publicar una caricatura por día en las redes. Sí. Eso, por suerte, me dio, por un lado, mucha práctica y por otro lado, que la gente se enterara que yo hacía caricaturas, y eso me abrió las puertas para hacer exposiciones. El año pasado estuve en el Solís y estuve con la exposición en varios lugares. Y por otro lado, poder mostrarlas. ¿Y eso nace desde pequeño también, el tema de la caricatura? Sí, me acuerdo que me acuerdo calcando una caricatura yo siendo niño en San José, de una publicación, y bueno, pero también llegó un momento en que tuve que decidir qué hacía. Iba a un taller, qué quería hacer con eso. Y en realidad las redes me sirvieron para poder mostrarlas. Claro. Después, junto a eso, vino lo del libro que editó Planeta, No está todo dicho se llama, y las exposiciones. Jamás pensé que iba a terminar exponiendo, pero bueno, está. Bien. ¿Y es verdad que haces caricaturas mientras, por ejemplo, entrevistás a alguien en la radio? Sí, pero ves porque me concentro, o sea... Sí, yo sé que es un mecanismo, obviamente... De concentración absoluta. Sí. O en cualquier papel, de hecho... O que salen las mejores en ese momento. Claro, pues sos medio inconsciente, o sea, sos más vos, sos más auténtico. Bien. Quizás por eso, pero sí, lo hago seguido. Está más con lapicera, en papeles usados, reciclo mucho. Muchas de las que vimos recién están hechas ya en el iPad y eso te permite otras cosas. Y después Delicatessen, sí, Delicatessen es un proyecto que junto con mi esposa, Alba, generamos también hace unos 5 o 6 años, que ahí juntamos, ella tenía su blog de viajes y gastronomía, yo tenía el mío con temas culturales, lo juntamos y generamos Delicatessen, donde escribimos sobre gastronomía, viajes y cultura, y para nuestra sorpresa, algo que iba a ser algo de editar o publicar cada tanto algún texto, comenzaron a llegar colaboraciones de amigos, de gente que pedía publicar, y la verdad estamos sorprendidos que tenemos periodistas españoles, argentinos, que ofrecen sus trabajos, y bueno, estamos publicando de lunes a viernes un artículo diferente. Y la verdad que estamos muy contentos. ¿Y hay como una cuota ahí de crítico gastronómico o no? No. Porque vos sabés que para mí es uno de los mejores trabajos del mundo deben ser, ¿no? Ser crítico gastronómico es una maravilla, debe ser lo mejor. Tenés que saber mucho, ¿no? Yo creo que está muy bastardeado. Sí, está muy bastardeado. Pero, digo, la que sabe de estos temas es mi esposa, pero... que se las recomiendo para que te la traigan a la charla para hablar de esas cosas. Pero no, yo creo que yo disfruto de la comida, yo disfruto. Bien. Y se nota, pero no, yo creo que como mira, el otro día entrevistaba en la radio a
a Jorge Di Hipólito, el músico, integrante de los que iban cantando, y él hizo una gran defensa del profesionalismo. Él decía, la cultura de boliche es una leyenda, Total. el autodidactismo ya está, ya fue, como que muchas veces le ponemos demasiado valor al que no se preparó, al que no se formó, y hoy en día, en todas las áreas, dice él, él hablaba de la artística, Sí. pero en todas las áreas de la vida necesitas formarte, ¿no? Entonces, yo podés hacer dibujitos en una hoja usada, pero si querés encararlo seriamente, tenés que ir a un taller, tenés que generarlo. Podrás tener un talento natural. claro, o sea, podés tener el entusiasmo, todo, pero con eso es de vuelo corto. Entonces, y yo creo que hay algo de eso. Y en el tema del periodismo gastronómico, como está tan de moda, y las redes se creen que sacándole una foto a un plato y porque tenés tantos miles de seguidores, Ya eso está. te legitima, y no es así. No es así. Tenés que ponerle contenido a eso. Totalmente. Y en estos temas, creo que en todos los temas, pero en estos en particular, hoy como que está de moda, ¿no? El tema gastronómico, el tema de los vinos, por ejemplo, también suena muy snob, ¿no? Entonces, y a veces mucha gente lucra un poco con eso. ¿Cómo te llevas con el tema de la radio en la actualidad? Una radio que a veces tiene cámaras encendidas. Las odio, las odio. Las detestás. Las odio. Rompen la magia de la radio. Sí. Vos trabajaste en una radio con cámaras y que hace Sí. alarde, No, pero a mí no me que gustaba hace tampoco. alarde de tener cámara en Sí, el estudio. no me gustaba. Es una decisión, o sea... Sí, porque además ni- digo, claro, y además en un momento, así como vos hacías caricatura, yo me pintaba las uñas. Y vino la productora y me decía, no te pintes porque tenés la cámara. Le Bueno. digo, perdón, estoy haciendo radio. Yo no me Exacto. estoy pintando las uñas, estoy escuchando, no pasa nada. Claro, pero bueno, entonces yo creo que de esa manera se mata la esencia del medio radio. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es las nuevas tecnologías, sí, claro que sí, porque llega un momento en que estás matando dos productos maravillosos que es el televisivo y el radial. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un programa de radio por televisión? ¿Estás pendiente más de las cámaras entonces que del audio? Bueno, el otro día, por ejemplo, para que veas cómo es esto de la cultura visual y de la tele. La cadena de radio y televisión en el que habló el canciller el otro día, nunca, nosotros la transmitimos por radio, obviamente, nunca se dijo que era Bustillo. Claro. Porque claro, Porque, como claro, hay un sobreimpreso, se ve la imagen. como hay sobreimpreso, entonces el servicio de prensa de presidencia no tuvo en cuenta a las radios. Hubo que decir que hablaba el canciller de la República. Los informativos transmitidos por televisión. ¿Hay algún informativo por radio? ¿Hay un informativo de televisión que piensen los oyentes de radio? No. No está hecho No está con la hecho. imagen, para Entonces, acompañar con la imagen. Exactamente. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Un mal producto de radio, porque estás retransmitiendo un programa de televisión que tiene su lenguaje. Y la radio tiene su lenguaje también. Y es lo que yo quiero, por lo menos, respetar y mantener. ¿Estás con ganas de hacer algo de televisión o no? Yo estoy en el mercado. Yo estoy en el mercado. Si aparece algo, aparecerá. Puede ser. No es Sí. tu pasión, pero Es la comunicación. Es En la definitiva, comunicación. en el fondo lo que logró la radio de San José con aquel niño de 8 años fue generar la vocación por el periodismo. bien. Tenemos algunos mensajes. Mira, hola, qué gran verdad lo que dice mi amigo Jaime de escuchar radio debajo de la almohada. Un abrazo enorme a mi profesor de periodismo, Guzmán Barriola. Gran valor, Guzmán, sí, claro que sí. Y la verdad que están llegando un montón, pero bueno, no vamos a poder leer todos, pero mucha gente halagándote, un periodista que realmente es un placer escucharlo, enriquece la radio culturalmente, te enseña mucho, un imprescindible en los medios, dice Quique de Malvin. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, gracias por estar aquí con este lindo programa, excelente el invitado. Me encanta leer, me encantan los cuentos cortos. Soy una persona mayor y quisiera saber si en la tablet las puedo leer. Bueno, ya se fue por otro tema, pero probablemente sí se puede. pero tiene ebook, o sea que lo puede, bueno, bien, lo puede bárbaro. tener en la tablet. Sí, claro que sí. Este libro ya está disponible en todas las librerías. Exacto. Es el Exactamente. tercero y es el tercero de cuentos. de cuentos. Después hay otros, hay alguno de poesía también que editó Planeta y hay alguna otra cosa. Me Y gusta- está el de caricaturas también. Sí, el tema de poesía también me gustaba darle como un espacio porque sos un defensor de la poesía, que no muera, ¿no? Sí, sí, Que es exactamente. importante. ¿Es el tercero y el último de cuentos? No.
No, ya llegarán otros. Ya llegarán otros. Supongo. Ya estás Siempre hay trabajando. cosas para contar ahí. ¿Algún cuento ya tenés ahí Quedó guardado? uno afuera. Ah, Quedó bueno, uno está. afuera. El primero del Ese que- próximo. Sí, exactamente. Está muy bueno este libro. En La Larga Noche lo pueden adquirir. Está en todas las librerías del país. Aquí tienen la tapa. Y bueno, Jaime, muchísimas gracias por Gracias a vos. acompañarnos. Un éxito en todo lo que emprendas. Muchas porque gracias. sigas con el éxito radial, con esa comunidad que es lo más lindo y lo más importante. Y bueno, que puedas desarrollar tu profesión porque le hace Muchas bien al gracias. medio tenerte. Muchas gracias. Muy Gracias. generosa.